Pues finalizamos el estudio para los que quieran tomar la decisión de bautizarse. El estudio decíamos que se llama Árboles de Justicia porque está basado en Isaías 61:3, que dice que seremos llamados árboles de justicia, plantíos que van para la gloria tuya, ¿no? Entonces Dios nos da aquí un ejemplo de que Él quiere que nosotros nos sometamos como una planta se somete al agricultor. Entonces el agricultor mira que hay que echarle abonos, que abona. En algunas partes usan la caca del cerdo o de la gallina, la gallinaza. Y preparan la tierra para que tenga nutrientes. Buen abono. De buen fruto la planta y crezca bonita. Que tiene hojas secas, se le recortan las hojas secas. Cuando está muy frondosa, miran el tiempo para también podarla y todas cosas, para que la planta, entonces, quiere que usted y yo seamos así. Y que nos pongamos en manos del Señor para que el Señor nos vaya quitando las cosas que nos hacen daño, las cosas que no nos causan provecho. Cuando la palabra de Dios dice el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, es cuando usted se pone en manos de Dios. Y lo que usted ha luchado para de pronto zafarse de la drogadicción, de ese cólico, de esa ansiedad, y que muchos, yo sé que muchos hemos ido donde un grupo, hemos ido donde un psicólogo, donde un consejero, y no nos ha servido, pero cuando usted le permite al Señor, el Señor llega a su vida y el Señor le sana a usted. Amén. Yo siempre pongo el ejemplo de un joven de la cuadra de nosotros, drogadito. Decía, mi mamá me está pagando una desintoxicación en la clínica en Banaco. Me aplico una droga para desintoxicarme, que los médicos me dijeron que son 5 años, en los cuales hay posibilidad de recaer. Ya cuando usted pasa los 5 años, ya tiene usted como una firmeza para seguir adelante, que le decían los médicos a él. Pero yo le digo a usted que cuando estamos en el Señor nos quita eso de una vez. Amén, amén. Tiene la capacidad de limpiarnos de esa química que nos hace dar esa ansiedad, dar ese cólico. Es como el cólico de la morfina, es un cólico muy bravo. O de la heroína, sí. El Señor tiene la capacidad de quitar eso. No hubo. Yo he visto muchachos que los han encerrado en la otra fundación donde íbamos. Había un hermano que él les daba la pasta de la metadona. La metadona, La heroína, sí. sí, señor. Y había otros que lo encerraban y gritaban allá que corrían. Es heroína sintética. Lo mismo que el tramadol, son heroínas sintéticas. Hasta epilepsia le Y da. eso. Pero Y con la, puede hacer eso cuando usted le no, permite. la metadona se da por dosis pequeñas, de grande a menos, de más a menos, para controlar el cólico. En Chequiná, en el kilómetro 30, yo consumí heroína. Yo tenía 14 años y pues allá mi papá pagaba el tratamiento, ¿cierto? Pero entonces lo más importante allá era cristiano. Allá yo me aprendí de Dios y a mí el único escalofrío me daba y eso, pero papito Dios me limpió todo, me limpió la sangre y yo, gracias a Dios, heroína nunca más volví a consumir. Amén, porque amén. eso realmente eso es fuerte, ¿sí me entiende? Pero es verdad lo que usted dice, sin Dios no podemos nada, porque sin las metadonas, antes la metadona es heroína sintética. Sí, Claro. el metadona, el paracetamol, y heroína sintética. Lo vuelve a uno adicto a uno a la metadona, sí señor. Entonces, el único que puede limpiarnos es el Señor Jesucristo. Amén. El Señor quiere que ustedes nos metan, nos hemos sometido a muchas cosas. Hay personas que se han sometido, incluso cuando tienen ese cólico tan tremendo, se han sometido a darle sexo a otro, a darle sexo anal, sexo oral a otro, para calmar ese cólico, porque no nos podemos someter al Señor, amén, para que el Señor nos saque adelante, para amén, que el amén. Señor nos cure de eso. Entonces, Dios quiere que usted haga eso. Entonces, la primera clase de este estudio, donde el Señor nos invita a que nos pongamos en las manos de Él y pongamos todas nuestras debilidades
pongamos todas nuestras dudas y nuestras ansias y esperanzas en Él. Es de lo que se trata el estudio, ¿no? Y empieza explicando qué es la Biblia. Para los que no estuvieron en la primera clase, yo siempre explico: la Biblia es un milagro. Y usted dice, ¿por qué es un milagro? No solamente porque nos ha sanado. A mí me sanó la palabra de Dios. Amén, amén. Me sanó el 16 de julio de 1995. Esa fue la última. Habíamos estado tomando desde las 9 de la mañana como a las 4 de la tarde. Tuve ese encuentro con el Señor y de ahí para allá me sanó el Señor. Estamos ahí en la carrera 16, un estanco que todavía está ahí. Estamos en la carrera 3 entre 10 y 17, ahí todavía está el estanco, pero tiene otro dueño ahora. Ahí está, nos habíamos pasado todo el día y el Señor. De ahí para allá cambió mi historia, gracias al Señor. Entonces, es un milagro porque es un milagro. A otros nos ha sanado. El brazo me duele. Conozco el testimonio del pastor Jimmy Don Ordóñez. Amén. El hombre, un sicario bravo, le pegaron una puñalada en la columna para dejarlo inválido y lo dejaron cuadrapléjico, no podía mover sino la nuca y la boca. Él tiene por acá un triangulito y él dentro de la puñalada, tiene la cicatriz. El Señor, él fue a la iglesia del Popular, el pastor oró por él y allá él se paró de la silla de ruedas, que no podía mover sino la nuca, de la nuca para arriba, se paró. Amén, el Señor lo paró, aleluya. Caminando a la iglesia. Y le tocó que ir a pagar cárcel allá a Villanueva, a Villahermosa, en el espacio 2, en el espacio 5. Y el Señor de allá lo sacó restaurado, le dio su esposa, tiene 2 preciosos hijos. Amén. Ya prácticamente están dejando la adolescencia a los muchachos. Una muy buena esposa de Dios Señor. Y eso el Señor lo puede hacer con usted también. Amén, amén. Y hoy forma parte del cuerpo ministerial de la iglesia. Amén, amén. Ese hombre es una bendición. Amén. Y el hombre como que tenía mucho recorrido, porque yo recuerdo que allá en la cárcel, de todos los patios lo conocían a él, lo llamaban. Había unos que se burlaban de él, que él era el hermano diablo, porque allá a los que dicen ser cristianos y no andan bien les llaman el hermano diablo. Y yo miré como esa transformación de que los que no dan nada por él. Yo me recuerdo que una vez íbamos saliendo de la cárcel cuando él recién salió y le dijo uno: dentro de 3 meses te debo volver otra vez acá. Ya son varios años que no me lleva afuera. Uno morenito. Sí. Y en Buenaventura también lo conoce todo el mundo. Y Caramelote, la transformación fue que el hermano diablo les cambió la mentalidad tanto a los guardianes como a las plumas de los patios. Amén. Y antes, después los llamaban para que orara por ellos, los llamaban para que los aconsejaran. Entonces, ese es el efecto de un testimonio de un cambio verdadero. Amén, amén. Es lo que Dios quiere hacer en ustedes. Amén. Pero para un cambio verdadero hay que tener un arrepentimiento verdadero. Amén, amén. Entonces, la Biblia es un milagro, porque mire que entre el Antiguo Testamento para construirse, para escribirse, llevó 3.600 años. El Nuevo Testamento lleva 100 años. Y resulta de que Duro, papá. era escrito en 3 idiomas. En hebreo, griego y arameo. Está escrito en esos 3 idiomas. Amén. El hebreo es el idioma de los judíos, el griego fue el idioma que establecieron los romanos cuando se tomaron Israel en los tiempos de Jesucristo, y el arameo era el idioma cuando ellos estuvieron en Babilonia, lo que hoy es Irán, e Irak también. Entonces, fue escrito por pescadores, por campesinos, por reyes. Lucas es un médico, también estuvo ahí Mateo, que era un recaudador de impuestos. Sí, fueron diferentes profesiones que hicieron los pastores. David era un pastor y también fue un rey. Entonces, si usted coge la literatura moderna, digamos, los escritores clásicos de Europa, los escritores clásicos de Rusia,
o los escritores clásicos de España o de Inglaterra, o el boom latinoamericano, y usted junta todo eso y no te da una línea. Pero a pesar de toda esa disparidad, fue escrita en diferentes países. Pablo estuvo en Europa, que es Roma. Estuvieron también en Egipto. Amén. Egipto, que es África, y estuvieron en el Medio Oriente, que es Asia. Entonces, y todo eso da una línea, y esa línea te conduce a Jesucristo. Amén, amén. Y te conduce a la salvación que el Señor quiere darle a usted. Donde usted tome la Biblia, lo lleva a que Dios tiene un plan para ayudarle en su vida. No solamente para darle una salvación y una vida eterna, sino para que usted en esta tierra, mientras usted, sea que le llegue el día de la muerte, o sea que usted se convierta y el Señor lo arrebate, usted va a tener una vida mejor y más abundante. La palabra de Dios, dice la palabra que es viva y eficaz, o sea, tiene vida porque es de un Dios vivo. Es dada por un Dios vivo. Y eficaz, ¿sirve para qué? Para reconstruir la vida suya. Amén. Entonces, esta es la primera parte del milagro, que es la Biblia. Y que muchos hasta el día de hoy han tratado de desvirtuarla, de mostrar errores, de equivocaciones, y muchos de esos, buscando los errores, terminaron convirtiéndose. Amén, amén. Buscaron errores en la Biblia y el Señor les corrigió los errores de la vida de ellos. Así es la palabra de Dios. Amén. Y entonces, en base a la Biblia, el Señor nos llama a un arrepentimiento. Este es un resumen de todo el estudio. Y el arrepentimiento es reconocer que hemos pecado contra Dios, que le hemos fallado a Dios. Y no solamente le hemos fallado a Dios, nos hemos fallado a nosotros mismos. Y a la Le familia. hemos fallado a nuestra familia. A la sociedad. Yo miraba en las fundaciones, y aquí había un hermano que venía ese niño y lo acompañaba, ese amor de ese niño por ese hombre, y ese hombre le seguía fallando a ese niño. Yo creo que el niño anhelaba algún día estar con su papá. Allá en Rescatados también vi varias veces que los hijos iban allá a buscar las esposas con esa esperanza. Veo madres que sufren por esos muchachos y que se vuelven hasta ciegas. Ven que el joven le sigue fallando, ellos siguen soltándole. Pero todo eso es un amor que hay en las personas con una esperanza de que usted Amén. Amén. Una familia que está más preocupada por el cambio de la persona que la misma persona que necesita el cambio. Pero Dios quiere darle ese cambio a usted. Entonces, usted se arrepentirse, yo le pequé al Señor. Entonces, Señor, le pido perdón. Y dice la palabra que arrepentidos y convertidos, ¿no? Usted, cuando se arrepiente y decide no seguir cometiendo el pecado, desobedeciendo a Dios, haciéndose usted el mal, entonces usted decide seguir la vida que el Señor le tiene trazada. ¿Y usted cómo sabe dónde está su vida trazada? El manual que el Señor te dejó para que usted tenga una mejor vida es la palabra de Dios. Amén, amén, la Biblia. Entonces usted va a vivir de acuerdo a lo que la Biblia enseña. Primero vivió de acuerdo a sus filosofías, a lo que otros decían, a lo que otros les mandaban. Incluso vivimos de acuerdo a nuestros traumas, nuestros complejos. Pero el Señor, cuando usted se somete a la palabra de Dios, Dios sana todo eso. Amén, No amén. importa que el trauma venga desde el vientre de la madre y que tengamos 50 años y todavía tengamos ese trauma, Dios lo puede sanar a los 50 años. Amén, amén. Y entonces dice que usted se arrepiente, se vuelve a Dios, cambia ese modo de vida, de vivir en pecado a vivir en santidad. Santidad el santo no es un muñeco pintado, tallado, vaciado de un metal o hecho en arcilla, no. El santo es el que decide dejar el mal para obedecer la palabra de Dios. Amén, amén. Porque la palabra dice que sin santidad nadie verá a Dios. Amén, amén, aleluya. Gloria a mi Dios. Nadie verá a Dios. Amén. Entonces,
usted se arrepiente, se aplica y dice en Hechos 2:38 y se debe bautizar, y usted se debe bautizar en el nombre de Jesús. Amén. ¿Por qué se debe bautizar en el nombre de Jesús? Porque Hechos 4:2 Hechos 4:12 dice que no hay otro nombre en el cual haya salvación dado al hombre. O sea que el único nombre autorizado por la palabra de Dios para usted bautizarse es en el nombre de Jesús. Amén, amén. No, no es en el nombre de María ni José, y si fuera Padre, Hijo y Espíritu Santo, tampoco vendría, sino es en el nombre de Jesús, porque Padre, Hijo y Espíritu Santo son tres manifestaciones de Dios. Amén, de un solo Dios. Amén, amén. Y los apóstoles tuvieron la relación en el nombre de Jesús. Por eso todos los bautismos que se registran en la Biblia fueron hechos en el nombre de Jesús. Un Señor, una fe y un bautismo. Amén, amén. No habla de 3 bautismos, ni de 4 bautismos, ni de un Señor. ¿Y es para qué? Para Efesios 5:4. Entonces usted bautiza en el nombre, y si usted persevera, usted puede tener la certeza de que sus pecados son perdonados. Amén, amén. Entonces, y más adelante usted va a recibir el bono que el Señor tiene para usted, es el Espíritu Santo. Amén. Porque Aleluya. todos ustedes los que están aquí, no importa que hayamos perdido muchas veces, pues den cuenta que usted no sirve para nada, que usted no vale nada, y a veces que decimos con eso y no lo creemos. Eso es mentira de Dios. Dios a usted lo diseñó, y usted tiene un espacio en su mente que Dios diseñó para habitar él, no para que habiten demonios, no para que habiten malos pensamientos, planes para hacer pecado, no, es para que habite Dios en usted. Amén, amén. Todos ustedes tienen el privilegio que Dios se los atribuyó de esa forma. Y cuando Dios llega a su corazón, es ese consejero de Dios que dice la palabra, que les va a ayudar a ustedes a apartarse de lo que les hace mal. Que les va a ayudar a ustedes a apartarse de lo que los lleva a cometer pecado. De lo que los lleva a equivocarse. Va a convertir su derrota en victoria. Va a convertir su maldición en bendición. Amén, y amén. va a convertir su condena en salvación. Amén. Eso es lo que hace la palabra de Dios. Entonces la persona se bautizó y la persona, ese arbolito del Señor, y entramos aquí, que al principio daban frutos malos, como dice Gálatas 5:19. 5:19, que practicaba la borrachera, el adulterio, la brujería, la mentira, todas clases de pecados. Dios va a cortar esa parte de su vida, y como pone su espíritu en usted va a dar los frutos que Dios quiere para Amén, amén. Entonces, pero también a usted le van a llegar pruebas. Yo recuerdo mi hermano se bautizó y le llegaron pruebas, y a los días apareció: Dios que me metí en ese evangelio, me hice bautizar y no he tenido sino problemas. Pero no se da cuenta que antes de bautizarse tenía más problemas todavía. Entonces, si usted no está andando con el Señor, a usted le llegan pruebas a su vida. Amén. Le llegan problemas, le llegan tentaciones. Hay que tener en cuenta que cuando estamos buscando de Dios, el enemigo nos quiere hacer tropezar, ¿no? A veces vamos a tener más pruebas, más tentaciones. Amén. Ahí es donde hay que someternos a Dios, resistir el diálogo. Amén, amén. Aleluya. Entonces, usted va a tener pruebas, pero usted no va a saber qué hacer. Y hay una cosa, a veces nosotros nos acercamos a algún hermano. Aquí viene la hermana Adriana, viene el hermano Kevin, viene la hermana Marisol, viene la hermana Yulek, y de pronto alguno se acerca: hermanito, ahora por esta necesidad que tengo del tiempo, y que usted sí lo oye. No, una de las cosas que hace que Dios lo oye a uno, pero Dios no obra. ¿Por qué? Porque si por nos causa de quedamos nuestro pecado y la desobediencia. siempre con la cobija de la disculpa de que no puedo, que tal soy Y débil. entonces, si su hijo perdió el año, usted no le va a dar el Nunca le da. mismo que usted le prometió.
usted no le da la bicicleta, no se lo merece. Claro. Dios es un padre que Yo sí puedo y punto. que es justo y él a lo malo no le da bien. Amén, Pero amén. cuando usted es obediente, usted hace lo posible hasta me para darle la bicicleta y el bus que le pidió el niño. Entonces, y si usted le dice, por ejemplo, a Kevin que ore, a la hermana Marisol, a la hermana Gloria, a ella tampoco la oye en ese instante por causa de sus pecados, por causa de su Qué desobediencia. caramelo. Entonces es necesario que usted se meta en Dios y cuando usted anda obediente a la palabra de Dios, Dios le va a oír. Amén, amén. Y va a hacer ese milagro que usted necesita en su vida. Porque dice Juan capítulo 7, 39 en adelante, dice que el que cree en mí, como dice la escritura, no es como amén. yo pienso, como dicen por allá, no, como dice la palabra de Dios. Amén. Y en Juan 5, 39 dice la palabra de que le decía el Señor a los judíos, escudriñad las escrituras, estudien la palabra. Porque a ustedes saben vosotros parece esta es la que tiene la vida salvación, eterna y es las que dan testimonio de y mí. ellas son las que dan testimonio de Jesús. ¿De quién? Del Mesías, del Salvador de la Amén. humanidad, de nuestro Redentor. Amén, amén. Aleluya. Entonces, si usted se mete en Dios, tiene dificultades, pero hay una bendición. Tiene Y la que bendición clamar. ¿qué? Que Vida eterna. Dios va a obrar a favor Amén. de su necesidad. Amén. Va a ayudarlo a usted a pasar esta prueba y lo va a ayudar a usted a resistir esa tentación. David tuvo problemas, como le dio la hermana Gloria en el Salmo 32, en el Salmo 61 también dice, pero Dios amaba a David y sabía Amén. que él había sido un buen siervo de Dios, a pesar de que cometió un error, y Dios le mandó el profeta para corregirlo. Amén, amén. Y allí en el Salmo 32 vemos cómo él reconoce delante de Dios que se ha equivocado. Y dice que mientras cayó, Se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Le llegaron las miserias. ¿Por qué? Declaré mi Porque pecado y escondió su dije, pecado. Pero en ese momento confesaré mis lo- pecados lo- y tú él perdonaste la reconoció. iniquidad. Y eso es lo que el Señor quiere, que usted reconozca que usted Amén, amén. no delante de Germán, no delante de Nazarí, no delante a quién, de Eric. del hermano Eric. no. O delante de la hermana Gloria, o A mí delante que del me hermano metan en Kevin, su no. cola. Delante de Dios. Para que usted pueda tener victoria en sus pruebas, en sus luchas. Y usted, si usted decide bautizarse y seguir al Señor, si usted llega el momento en que se aparta, va a seguir con pruebas y con luchas, pero ya no va a tener la ayuda del Señor. Porque no es que el Señor se quitó de nosotros, es que yo me aparté de Dios. Amén. Entonces, usted tiene que tomar una decisión, porque muchos después de que se bautizaron y anduvieron un tiempo en Dios, vuelven otra vez al pecado, a la maldad, vuelven otra vez a las fornicaciones, vuelven otra vez a la drogadicción. Dice la palabra que ese espíritu que salió de usted, él no es tonto. Cuando el Señor dice la casa limpia, es que el Señor a usted lo limpió. Amén. Y usted está limpio ¿para qué? Para que el Espíritu de Dios se meta en usted. Amén, amén. Pero como usted volvió al pecado de la maldad, usted sacó el Espíritu de usted. Y entonces el Espíritu mira en usted y dice, uy, esa casa está limpia, pero ya me sacaron de ahí, voy a traer refuerzos para que no me saquen de ahí. Entonces dice que se consigue 7 espíritus peores que él. Entonces yo me voy a traer otro más guerrero que yo para seguir esclavizando a este hombre. Dice que el estado de esa persona es peor. Amén. Por eso nosotros vemos que la gente se va deteriorando, se va acabando, se va destruyendo poco a poco. Entonces, lo que el Señor aconseja es que usted se vuelva a Dios. Amén, amén. Entonces, hoy vamos a seguir con, dice, si el hombre continúa viviendo en la carne, la naturaleza será ahogada y se convertirá en. Aquí vemos que veíamos que el hombre le cogía pereza a ir a la iglesia,
empieza a hablar, a amar la frivolidad, el amor al mundo, se vuelve orgulloso, y eso marchitó la naturaleza de Dios en él. Y entonces aquí tenemos unos versículos que nos hablan. Esa la vimos ahora 8 días, la vimos esa. Dice que el hombre tiene que aprender a andar, a caminar en el Espíritu. Según Gálatas 5:16. ¿Segunda qué? Según Gálatas. Gálatas 5:16. Leí la Biblia por acá. ¿Antes o después de? Del Nuevo Testamento. Está después de Corintios. Después de Corintios. Entre Génesis y Apocalipsis está, papá. Pinchado porque le ganaron buena Biblia. 2:16 Gálatas. 5:16. Gálatas 5:16. 5:16. Las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Amén, amén. Véalo. Amén. Gálatas 5:16. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Amén. Amén. Entonces, en el ser humano siempre hay esta guerra, o esa lucha entre lo espiritual y lo material. Lo material, las obras de la carne, nos llevan a ir a buscar, Era Apocalipsis. como dice Gloria, a la Saiyajina. Otros dicen a la varila. Y yo he visto en la fundación, en esos 18 años, muchos jóvenes que iban en un proceso muy bien. Y apareció aquella chica, se los llevó, y después vuelven a la fundación y chillen porque la pelada les fue con otro. Sí, y llegan todos revolcados. Otros vuelven a la drogadicción, al problema que tenían antes. Entonces, usted tiene que medirse en esta lucha. Amén. Y tratar de crecer en el espíritu. Dice Pablo que la comida que nosotros nos comemos, que es una bendición los que están allí en la cocina. Ahora nos vamos a comer un buen desayuno, que no nos lo comemos cuando estamos allá en la olla. Amén. Ya sea el invierno, ya sea la KH, ya sea la 40, ya sea Camilo Torres, o ya sea por allá en Mujica. El planchón. Lo que nos van a servir ahora, humildemente, es mejor que lo que uno puede sacar de un tarro de basura. Amén, amén. Yo he visto jóvenes allá cuando yo trabajé en la dirigencia, cuando estaba Peleando jóvenes, con las cucarachas. destapando el tarro de basura y poniendo las cucarachas para comerse un arroz que hayan matado ahí. Entonces, eso no es lo mismo. Entonces, esa comida, dice la palabra que termina en el inodoro. Allá Amén, la letrina. Amén. Pero, si usted quiere fortalecer su alma y su espíritu, usted lo alimenta por el oído. Y por los ojos. Y por los ojos, ¿por qué? La palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír Por la no palabra. cuentos, no fábulas, no vulgaridades, no, por el oír la bendita y santa palabra de Dios. Por ahí viene la fe. Y la fe es que creerle a Dios, confiar en Dios, es tener convicción de lo que Dios promete lo va a cumplir. Amén, amén. Y es tener certeza de lo que Dios te ha prometido o lo que usted le ha pedido a Dios. Su Dios tiene la capacidad para realizárselo a usted. Y también viene por los ojos cuando usted lee la palabra de Dios. También viene por el oído cuando usted asiste a la congregación, cuando usted está aquí, pendiente de qué le quiere decir la palabra de Dios. En Isaías capítulo 55 dice: inclinad vuestro oído.
Inclinar quiere decir que uno gradúa el oído. Y siempre pongo el ejemplo. Allá está de pronto el hermano hablando allá con la puerta cerrada. Y usted va a ver el chismoso que empieza a andar al lado de la puerta. Y vuelve y cambia. Está graduando el oído para oír lo que está allá. Dios quiere que usted grabe los oídos para que usted pueda entender y entender qué es lo que el Señor quiere para usted. Amén. Entonces, si usted come palabra, usted oye palabra, su alma y su espíritu se van a fortalecer. Pero si usted come mundo, oye mundo, si usted deja impulsar por las horas de la carne, entonces su carne se va a fortalecer contra lo espiritual y usted va a volver otra vez a recaer otra vez. Amén. Y Dios quiere sacarlo a usted de esa vida de miseria, de esa vida de derrota, amén, para prosperarlo y para darle la victoria. Amén, amén. Deuteronomio 28 dice que 15 dice que el que oye la palabra de Dios y no la pone en práctica y la guarda en su corazón para ponerla en práctica, las maldiciones donde quiere que haya lo extenderán. Pero en Gálatas 18 capítulo 1 dice que si usted oye la palabra y está atento para descubrir qué le tiene la palabra y la guarda en su corazón y en sus decisiones toma la decisión de seguirlo a él, ¿qué sucede? Que la bendición donde usted quiera que vaya lo va a alcanzar. Amén, amén. Entonces dice en Salmo 25, 14 dice: el verdadero hombre espiritual está constantemente creciendo y alimentándose con la palabra. Usted se alimenta con la oración, en el ayuno, en la adoración a Dios y siempre buscando más de Dios. Así igual da mucho fruto, mucho amén, fruto amén, espiritual. El fruto es el cambio que usted va a dar. Antes éramos rebeldes, pediones, ahora nos vamos a aterrar cuando nos ofendieron y ya no respondimos con el madrazo o con la agresión. Aquí hay otro versículo, aquí también. Dice aquí, primera de Samuel 15, del 26 al 28. Dice: no volveré contigo porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo mejor que tú. Amén. amén. Aquí está hablando el profeta de parte de Dios con el rey Saúl. El rey Saúl tuvo la bendición de